La nueva encíclica del Papa Francisco, Tutti Fratelli, Todos somos hermanos, permite una clave de lectura de distintos tópicos de su pontificado que han sido fundamentales para poder entender su propuesta a la Iglesia y al mundo. Esta perspectiva se entiende desde la fraternidad. Aquí cabe recordar que en el año 81, Karl Rahner escribe un libro que se intitula Amor a Jesús, Amor al Hermano, en el que nos da la clave de esa fraternidad abierta del cristiano que no ha de cerrarse en su propia comunidad. Una relación horizontal que ha de construir en el mundo, con las alteridades que existen en el mundo, de tal manera que dé sentido a la propia identidad personal y creyente. En este contexto, el Papa nos propone avanzar desde la solidaridad hasta la fraternidad. Dos claves muy distintas. En la solidaridad estamos llamados los unos a los otros, juntos como hermanos y hermanas, a ayudarnos de tal manera que podamos ir caminando en igualdad de condiciones hasta poder generar condiciones de vida que nos permitan ser autónomos y libres. La fraternidad, sin embargo, va mucho más allá. Habla de esa identidad fundante de cada persona en cuanto hijo e hija de Dios y de un Dios que es Padre, común a todos, que nos ama por igual. Esa fraternidad que da sentido a la propia identidad genera entonces una pertenencia en un mundo en el que todos y todas estamos interconectados a partir de este lazo fraterno. En este contexto, la encíclica presenta aquellos elementos que han roto con esa fraternidad. Podemos aquí traer el símil de esos dos hermanos, Caín y Abel, que relata el libro del Génesis y cómo uno de ellos termina asesinando, quitándole la vida al otro que era su hermano. En este mundo, como hermanos y hermanas, hemos realizado una serie de gestos, de proyectos, de actitudes, de opciones históricas que han llevado al aniquilamiento del otro, que le han quitado al otro la posibilidad de vivir con una vida digna y que hoy en día muestra una realidad fragmentada, excluyente y por tanto necesitada de sanación, necesitada de recuperación de ese lazo humano que provee la fraternidad. Es así como al inicio de la encíclica se nos habla de esta realidad fracturada, quebrada, que a la luz de la pandemia ha quedado revelado el modo como el mundo no ha podido unirse en una manera eficaz para dar una respuesta en conjunto a una situación que afecta a todos y a todas por igual sin condición económica, política o religiosa que pueda favorecer privilegios. Es así como el Papa, a través de una segunda parte de la encíclica, propone el rescate de ese mundo fragmentado y herido a la luz de la clave cultural. ¿Qué significa volver a ser reconocidos como sujetos en el marco de un pueblo? ¿Qué significa constituirnos pueblo en cuanto encontramos identidad, pertenencia, raíces históricas, proyección común hacia el futuro, al pertenecer a ese conjunto cultural, mítico, sociológico, político que llamamos pueblo? La palabra entonces pueblo se convierte en un modo de interpretar, en una hermenéutica que nos conecta con las propias culturas. Un mundo que quiera ser sanado no puede hacerlo sino por la vía de la recuperación de la propia identidad cultural que dialoga en este mundo globalizado con el encuentro, con la manera en la que las otras culturas también se van integrando a la propia para generar algo completamente nuevo. Esa realidad entre lo global y lo local,
Ya no estamos en la mera globalización, esa que busca homogeneizar las formas culturales. Hoy en día nos encontramos ante el reto de la localización. ¿Cómo balancear aquellas realidades globales en las que todos hemos sido afectados de alguna u otra manera, para bien o para mal, y a la vez no olvidar, sino rescatar y profundizar nuestras propias identidades locales socioculturales que integradas en esa realidad global pueden salir fortalecidas y no necesariamente tienen que salir dañadas, quebradas, enfermas? Es por ello que el camino de esta recuperación ante la realidad actual se propone, según Francisco, desde la política, pero una política que busque el bien común y por tanto que entienda a los sujetos que conforman al pueblo como un todo. Todos y todas somos parte de eso que llamamos el pueblo en cuanto participamos de una identidad cultural común, de un proyecto histórico que hemos de construir entre todos y todas y de un horizonte, de un futuro que todos queremos en función de un bienestar mayor, de un bienestar que pueda llevar a cada uno y a cada uno a condiciones de posibilidad de vida que antes no tenía. Esta constitución de cada uno y cada una en pueblo representa entonces un desafío para la política hoy en día, porque entonces la economía tiene que estar al servicio de ese sujeto humano y de ese sujeto colectivo que es el pueblo, y no solamente al servicio de una ideología, de una posición parcializada que favorezca a unos cuantos y no a esa totalidad que constituye lo que llamamos el pueblo. De ahí que Francisco advierta que cuando hablamos de pueblo hay que alejarse, no se puede confundir con lo que en política actualmente se llama el populismo, el nacionalismo y todos estos fenómenos que buscan crear una dependencia de los otros y de las otras a la luz de sistemas ideológicos que buscan implementarse, imponerse con el solo fin de permanecer en el poder. La relación política sana debe superar el populismo, así como el nacionalismo. Tentaciones, como decía, que solo hacen que en nuestro contexto mundial, especialmente en las condiciones de pandemia, podamos generar procesos de deshumanización mayor aún a los que hemos hasta ahora vivido y vistos. Es así como, viendo esta realidad que desafía tanto, Francisco en la encíclica coloca algunos de esos retos que la Iglesia, en su misión sanadora de la realidad social, cultural, política y económica, debe asumir. Una iglesia cuya imagen la coloca Francisco a la luz de el samaritano, en esa parábola donde se nos pregunta a cada uno y a cada una, no solo en la iglesia, sino en la sociedad, si al ver al herido, al caído, a esa víctima de la violencia, aquel que ha pasado por un proceso en el que su vida ha sido afectada, si somos indiferentes y pasamos de largo, o si asumimos la actitud de quien se duele con, se conduele, padece con, compasivo con aquella realidad del otro que sufre, para que pueda encontrar su bienestar. Es aquí donde las creencias religiosas parecieran hacer a las personas más bondadosas cuando no necesariamente lo hacen así. Por eso la parábola coloca al sacerdote y al levita como aquellos que no pueden actuar con compasión y misericordia, sino con indiferencia. La iglesia entonces, llamada a convertirse en esta realidad quebrada que vivimos, es una iglesia que quiera ser hospital de campaña, que quiera ser samaritana, que quiera acoger al otro, integrarlo, acompañarlo en su proceso hasta que se integre de manera tal en la sociedad que pueda ser reconocido en sus derechos como auténtico ciudadano, como auténtico miembro del único pueblo en el que todos vivimos, como auténtico hijo e hija
de un mismo Dios que es Padre común a todos. Es así como al final de la encíclica se hace una propuesta de horizonte, una visión integradora y que pueda ser una esperanza en este momento en el que estamos viviendo. La fraternidad. La fraternidad que va mucho más allá que la mera solidaridad. La fraternidad que va mucho más allá que el asistencialismo inmediatista. La fraternidad que construye lazos, identidades comunes, actitudes de misericordia y padecimiento en común. La fraternidad que nos reconoce en una humanidad universal, interconectada, en la que todos y todas somos afectados por igual y por tanto la fraternidad que nos ha de llevar a construir la amistad social. La amistad social es la concreción en la ciudadanía, en la sociedad, a la luz de los derechos, de ese reconocimiento de cada uno como hijo, como hija de Dios, como hermano, como hermana, los unos de los otros, en fin, como humanidad. La fraternidad, en esa línea que Francisco la presenta, recuerda a esa lucha por la paz que Juan XXIII, en ese momento histórico de su pontificado, tuvo que promover, anunciar con parresía, con esa valentía frente a un mundo que estaba a punto de entrar en una guerra nuclear. También nos recuerda a Pablo VI, una fraternidad que pasa por el desarrollo integral del ser humano, hasta que no estemos en las condiciones de posibilidad para tener posibilidades en este mundo, en lo económico, en lo social, en lo religioso, en lo político, no seremos completamente acabados y realizados como seres humanos los unos y los otros, hermanados en este proyecto común. Es por ello que la fraternidad entonces se propone a su vez como un camino de encuentro, como una cultura que hay que crear y que nos lleve al diálogo, al reconocimiento mutuo de aquellas realidades personales, culturales, sociales, económicas que aún no queremos ver, que pasamos indiferente y que tarde o temprano afectarán la vida de cada uno y cada una de nosotros. La fraternidad, propone Francisco, es así como en San Francisco el motivo fundamental de su época para reconstruir la sociedad y para reconstruir la iglesia, del modo análogo es para nuestra época una propuesta de sentido para sanar a una sociedad herida, a una realidad humana quebrada y en busca de sentido, de identidad, y a una iglesia que ha de reformarse a la luz de la realidad que está viviendo con una actitud samaritana, con una actitud como de un hospital de campaña, como ha recordado en repetidas veces el Papa Francisco.